Una niña sin hogar se acercó a un millonario y le dijo: «Necesitas saber la verdad». Lo que el niño le reveló lo dejó en shock. El sonido lejano del tráfico de Guadalajara resonaba a través del ventanal de la mansión de Enrique Aguirre. A sus 42 años, era la personificación del éxito. Traje a medida, un reloj suizo brillando en su muñeca y una mirada de fría determinación. Su fortuna, construida a base de mucho trabajo y estrategias impecables, había transformado su imperio hotelero de lujo en un referente internacional. Sin embargo, dentro de su inmensa mansión, entre mármoles relucientes y obras de arte valoradas en millones, reinaba un silencio opresivo. Henry era un hombre de hábitos rígidos. Cada mañana, a las 6 en punto, nadaba durante 1 hora en su piscina. Luego leía los periódicos mientras disfrutaba de un café perfectamente preparado por su azafata, la discreta y eficiente Doña Luz. No tenía amigos íntimos, solo una red de contactos útiles para su negocio. La única voz que frecuentemente rompía el silencio de su casa era la de su asistente personal, Hugo, quien manejaba su agenda con una precisión casi militar. Esa mañana, Hugo le recordó una reunión crucial en el centro de la ciudad donde tuvo que negociar una nueva asociación con inversores extranjeros. Como siempre, Henry llegó en el momento exacto y dirigió la discusión con su característica eficiencia. Sin embargo, tras el encuentro, un repentino impulso lo empujó a salir a caminar un poco. ¿Fue el peso acumulado de una vida demasiado mecánica? ¿Una nostalgia enterrada que despierta la energía de las calles de Guadalajara? Caminó confiado por la avenida Juárez, absorbiendo la emoción que lo rodeaba. El bullicio de los vendedores ambulantes, el aroma de las tortas ahogadas preparadas en cada esquina, el murmullo de animadas conversaciones. Todo esto contrastaba con el vacío de su rutina. Fue entonces cuando la vio. Una niña pequeña con ropas descoloridas y remendadas sostenía un ramo de flores marchitas. Tenía el pelo enredado y las sandalias gastadas por el tiempo. Con los pies apenas protegidos del rugoso pavimento, corría entre los transeúntes, ofreciéndole flores con una sonrisa tímida, y en la mayoría de los casos, siendo ignorada. Cuando su mirada se encontró con la de Henry, se acercó rápidamente. «¿Flores, señor? Son bonitos y no cuestan mucho. Por favor, compre uno». Henry no era un hombre que cediera ante este tipo de enfoque. Su reflejo inmediato fue sacudir la cabeza y responder con indiferencia. «No, gracias». Dio un paso para alejarse, pero la pequeña lo sorprendió susurrando algo que lo hizo detenerse en seco. «Debes saber la verdad». Se giró lentamente, intrigado. «¿Qué dijiste?» La pequeña se mordió el labio inferior, vacilando un momento antes de responder. «Por favor, escúchame. Esto es importante. Se trata de ti». El tono de su voz, esa mezcla de desesperación y urgencia, intrigó a Henry. No sabía por qué, pero algo en la mirada de ese niño pareció perforar la armadura que se había construido. Por un momento el ruido de la ciudad pareció desvanecerse, y todo lo que pudo oír fue su respiración y el eco de su propia curiosidad creciendo dentro de él. «¿Qué quieres decir con sobre mí? ¿Quién eres?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia ella, como si la respuesta estuviera escrita en sus ojos. La niña miró preocupada a su alrededor. «Por favor, dame 5 minutos. Solo quiero contarte lo que me dijo mi mamá antes de irse». El corazón de Henry, que rara vez se turbaba, tuvo un sobresalto inesperado. Estas palabras despertaron en él un pasado que hubiera preferido olvidar. Suspiró, mirando su reloj, como si sopesara el costo de esta repentina salida de su rutina. 5 minutos, dijo finalmente. «Hablar. La niña tragó». La tensión tensó sus hombros. «¿De verdad vas a escucharme?», preguntó, como si dudara de su suerte. «Estoy esperando». «No tengo todo el día», respondió Henry en tono frío y calculado. Pero en el fondo ya sabía que estaba más involucrado de lo que quería. Esta mañana normal acababa de dar un giro inesperado. La niña vaciló un momento, como si intentara ordenar sus pensamientos. Henry se cruzó de brazos, su actitud delataba su impaciencia, pero su mirada revelaba un interés que no podía reprimir. «Mi nombre es Valentina», susurró, su voz casi inaudible en el caos de la avenida.
Tengo 10 años y mi mamá murió hace unos meses. Antes de eso, ella me reveló algo muy importante. Algo que deberías saber. ¿Mío? Ella repetía a menudo tu nombre. Enrique. Un escalofrío recorrió la espalda de Henry, pero no dejó que se notara. Si esto es una artimaña para sacarme dinero, olvídalo, pequeña. He escuchado todas las historias posibles antes. No estoy mintiendo, protestó Valentina, dando un paso adelante. Su expresión cada vez más intensa, declaró que eras importante, que tenías una deuda con ella, pero que no había podido encontrarte antes de irse. La voz de la niña tembló y Henry vio que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. No era un hombre que se conmoviera fácilmente, pero algo en esta escena lo hizo vacilar emocionalmente, aunque solo fuera por un momento. Sin embargo, su mente lógica se negó a ceder. ¿Y qué es exactamente lo que quieres de mí?, preguntó manteniendo un tono distante. Valentina se secó los ojos con el dorso de la mano y sus florecitas temblaron entre sus dedos. Solo quiero que escuches. No quiero dinero ni nada de eso. Solo quiero que sepas lo que me dijo mi madre. Pero no puedo decirlo aquí. No es seguro. ¿No estás seguro?, repitió Henry, frunciendo el ceño. Estás empezando a parecer un personaje de una novela sensacional. Por favor. La urgencia en la voz de Valentina sonaba sincera. Necesito ayuda. No tengo a nadie. Y si sabes la verdad, tal vez quieras ayudarme. ¿Ayuda? Henry soltó una breve carcajada, sin calidez. Cuando era niño, no tengo tiempo para resolver los problemas del mundo. Valentina guardó silencio un momento, mirando los zapatos brillantes de Henry. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión era demasiado seria para la de una niña. Tal vez piensas que no tienes tiempo, pero mi madre dijo que tendrías una razón. Que cuando lo supiste, no pudiste darle la espalda. Las palabras de la niña sorprendieron a Henry como un shock inesperado. Abrió la boca para protestar y luego se detuvo. ¿Quién era este niño? ¿Y por qué habló con tanta convicción? Sabía que podía simplemente ignorarla y continuar su camino, pero algo en su mirada cansada, en esos ojos que parecían contener más dolor del que cualquier niño debería soportar, lo hizo dudar. 5 minutos, dijo, esta vez en un tono menos frío. Abbreviar. Valentina exhaló un suspiro de alivio, pero todavía parecía nerviosa. Miró a su alrededor, como si se sintiera observada. Podemos ir a algún lugar más tranquilo. Es serio. No puedo hablar aquí. Eres muy exigente, murmuró Henry, pero su tono revelaba una pizca de curiosidad. Miró de nuevo su reloj y, contra su habitual instinto de negarse, señaló una pequeña plaza cercana. Allí. Pero espero que valga la pena para ti. Valentina asintió y lo siguió, agarrando su ramo de flores como si fuera un talismán. Mientras caminaba, Henry no pudo evitar notar la ligereza de sus pasos, casi como si tuviera miedo de dejar marcas. Una vez que llegaron a la plaza, ella se sentó en un banco y lo miró fijamente. Mi mamá dijo que necesitas saber algo importante sobre su pasado, y el tuyo también. Su declaración quedó sin resolver, llena de misterio. Henry se cruzó de brazos, sintiendo que algo más grande estaba en juego. Estaba a punto de ser revelado, era inminente. Muy bien, dijo Valentina, inclinándose ligeramente hacia adelante. Te estoy escuchando. No me decepciones. La pequeña respiró hondo, dispuesta a contar una historia que lo cambiaría todo. Valentina miró las flores que tenía en las manos, girándolas entre sus dedos temblorosos, como buscando valor en la fragilidad de los pétalos. Henry, impaciente, lo observó, pero poco a poco se vio atrapado en la tensión que flotaba entre ellos. El nombre de mi madre era Therese, comenzó Valentina, en voz baja pero firme. Al escuchar este nombre, Henry sintió que el aire se volvía más tenue a su alrededor. Therese. Un nombre enterrado en su memoria, pero cuyo peso permaneció intacto. Mantuvo su rostro impasible, pero su corazón dio un vuelco. Murió en un incendio hace 6 meses, continuó la niña. Nuestra casa era pequeña, una choza en las afueras. Estaba cocinando cuando una fuga de gas prendió fuego a todo. Logré escapar,
pero ella no. Valentina cerró los ojos, como si reviviera ese momento. Ella me dijo que corriera. Ella me dijo que todo estaría bien. Pero eso no era cierto. Una punzada apretó el pecho de Henry, una extraña culpa que no entendía. Trató de ahuyentarla, diciéndose a sí mismo que no conocía a esta niña y que tragedias así ocurrían todos los días. Sin embargo, sus palabras lo habían atrapado, como cadenas invisibles. Antes de todo esto, continuó Valentina con la voz entrecortada, mi madre me confió algo. Ella me dijo que si alguna vez le sucediera algo, debería buscar a un hombre llamado Henry, que vivía en una mansión, que era rico y que tenía que ayudar, que necesitaba ayudar. ¿Para qué?, preguntó finalmente Henry, con la voz más ronca de lo habitual. Porque pensó que podía hacer cualquier cosa por ti. Ni siquiera sabía que existías. Dijo que la conocías, respondió Valentina rápidamente, como si ya estuviera esperando la pregunta. Dijo que tenías una historia, pero algo te separaba. No sé mucho más. Solo sé que ella siempre hablaba de ti como de alguien importante, como si fueras especial para ella. Henry desvió la mirada hacia los árboles de la plaza. Su mente empezó a desenterrar recuerdos que había enterrado durante décadas. Therese. La había conocido en Puebla, cuando aún era un adolescente pobre y lleno de sueños. Ella era la hija menor de un respetado comerciante y su amistad con Henry siempre se había considerado inapropiada. Su familia despreciaba la humildad de su condición y la última vez que lo vieron fue en circunstancias confusas y dolorosas. Pero entonces, ¿qué pasó? Porque nunca lo había buscado. Porque nunca supo que ella existía, y mucho menos que tenía una hija. Es imposible, dijo finalmente, sacudiendo la cabeza. Si tu madre pensó que yo podía ayudarla, se equivocó. Debe haber confundido el nombre o la persona. No soy quien crees. Sí es usted. Valentina insistió, alzando la voz por la emoción. Mi madre nunca me mintió. Dijo que eras un buen hombre, pero que la vida te había endurecido. Sin embargo, de alguna manera, estabas vinculado a su destino, y al mío. La intensidad de la chica lo desarmó. Henry no supo qué responder. Se levantó del banco y se ajustó mecánicamente la chaqueta. Todo esto no tiene sentido. No tengo motivos para creerte. Entonces déjame demostrártelo. Valentina se levantó de un salto y agarró el faldón de su camisa. No tengo a nadie, señor Henry. Persona. Si te vas ahora, no sé qué será de mí. Por favor. Había algo en su súplica que rompió el caparazón de Henry. Él miró el de ella y, por un momento, vio un brillo familiar, una profundidad que no podía explicar pero que resonaba con algo perdido dentro de él. Suspiró y se pasó una mano por la cara. Está bien, pero si vamos a continuar esta conversación, no será aquí. ¿A dónde vamos?, preguntó Valentina con recelo. Cena, respondió, tratando de parecer distante, aunque era consciente de lo extraño de la situación. Odio tomar decisiones con el estómago vacío. Valentina vaciló un momento, luego asintió y lo siguió con cautela. Mientras caminaban hacia un restaurante cercano, Henry sintió una mezcla de molestia y fascinación. No sabía qué estaba haciendo esta niña en su vida, pero sabía, de una manera u otra, que las respuestas que ella le diera podrían cambiarlo todo. Y, en el fondo, la idea le asustaba. El restaurante que había elegido estaba entre los más elegantes de la ciudad. Del techo colgaban candelabros de cristal y los camareros, vestidos como si servieran a la realeza, iban y venían con una precisión casi coreografiada. Cuando llegaron, el mayordomo los saludó con una sonrisa helada, antes de dudar al ver a Valentina. Su ropa remendada y su apariencia descuidada chocaban cruelmente con el esplendor del lugar. Henry le dirigió una mirada gélida y el hombre inmediatamente hizo una reverencia, conduciéndolos a una mesa discreta en un rincón de la sala de estar. Valentina observó la escena con curiosidad mezclada con preocupación. Nunca había puesto un pie en un lugar tan lujoso y se sentía fuera de lugar entre los clientes vestidos con trajes caros. Henry, por su parte, permaneció impasible. Mantuvo la calma, pero observó atentamente cada reacción de la joven. No sabía por qué,
pero sentía una inexplicable necesidad de protegerla de ese malestar. «Pide lo que quieras», dijo, entregándole el menú. Valentina tomó el menú con manos temblorosas, pero rápidamente se quedó helada mientras miraba las opciones. «No sé qué elegir. Todo es tan caro». «No te preocupes por el precio», respondió Henry con un gesto de impaciencia. «¿Te gusta la carne o prefieres algo más sencillo?» «Me gusta la sopa», dijo tímidamente, mirando el menú como si intentara descifrar un código. «¿Y arroz?» Henry suspiró. «Tráele la especialidad de la casa», le dijo al camarero, «y un poco de jugo de naranja para ella». Para él, pidió un vino caro y un plato sofisticado, cuyos detalles ni siquiera se molestó en anotar. Una vez que estuvieron solos otra vez, se cruzó de brazos e inclinó la cabeza ligeramente por encima de la mesa. «Ahora, Valentina, pongámonos manos a la obra. Dijiste que tu madre estaba hablando de mí. Quiero saber todo lo que dijo». Valentina respiró hondo. Como es reunir valor. Ella no hablaba de ti todo el tiempo, pero a veces, cuando estábamos solos y ella parecía triste, mencionaba tu nombre. Ella dijo que había sido alguien importante para ella, que había sido parte de un momento muy hermoso en su vida. ¿Un hermoso momento?, repitió Henry con recelo. «Conocí a tu madre hace muchos años, pero perdimos contacto durante décadas. ¿Por qué pensó que podría ayudarte?» Valentina abrió su pequeña mochila, gastada y remendada en varios lugares, y sacó una fotografía cuidadosamente envuelta en plástico. Lo colocó sobre la mesa y lo empujó hacia Henry. Cuando miró la foto, se quedó helado. Era una vieja imagen en blanco y negro que mostraba a Terese sonriendo junto a un joven delgado y vestido con sencillez. Henry reconoció inmediatamente al niño de la foto. Fue él. Años antes, cuando aún vivía en Puebla. La imagen me trajo una avalancha de recuerdos. Los días pasados con Terese, el sonido de sus risas resonando en las calles de la ciudad y ese momento en el que todo se había derrumbado. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó, su voz más ronca de lo que pretendía. «Lo cuidaba mi madre», respondió Valentina con atención. «Dijo que eras la única persona que podía ayudarnos, que tenías una deuda con ella». «¿Una deuda?». Henry se pasó una mano por el pelo, perplejo. «¿Qué tipo de deuda?». «Nunca le prometí nada». «No lo sé», respondió Valentina con sinceridad. «Solo sé que ella dijo eso, y que la dejaste. Pero no fue tu culpa». Estas palabras resonaron en la mente de Henry. «No fue mi culpa». Recordó las cartas enviadas a Terese, que nunca habían recibido respuesta, sus intentos desesperados por encontrarla, hasta que finalmente aceptó que su amor había sido destruido por las circunstancias, o por algo más. ¿Dijo algo más?, preguntó. «Dijo que tenías buen corazón, pero que la vida te había hecho daño, y que si un día te enterabas de mí, no nos abandonarías». Las palabras de la joven traspasaron a Henry como una espada. Intentó ahuyentar la idea que empezaba a formarse en su mente, pero fue en vano. Volvió a mirar la foto, sin poder apartar los ojos de ella. «¿Por qué nunca intentó encontrarme?», murmuró casi para sí mismo. «Lo intentó», respondió Valentina, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero, algo pasó. Dijo que intentaron separarte, y lo lograron». La tensión entre ellos crecía con cada palabra. Henry no sabía si podría creer esta historia, pero no podía ignorar el peso que pesaba sobre su pecho. Valentina, mientras tanto, parecía esperanzada y asustada por su reacción. «Eso no tiene ningún sentido», dijo, masajeándose las sienes. «Tu madre siempre ha sido terca. No puedo imaginarme a Terese dándose por vencida tan fácilmente, sin una razón válida». «Tal vez la obligamos», sugirió Valentina, casi en voz baja. Henry la miró fijamente, evaluándola con los ojos. Sabía a dónde llevaría esto, pero sabía una cosa: no podía simplemente darle la espalda. Y de pronto comprendió que la vida que siempre había controlado con tanto rigor estaba a punto de escapársele. El silencio entre Henry y Valentina fue interrumpido por la llegada del camarero, que sirvió la cena con la precisión mecánica propia de los empleados de este restaurante de lujo. Valentina bajó la vista hacia su plato, un trozo de carne tierna, acompañado de puré de patatas y verduras.
Perfectamente preparada, pero con cautela, tomó el tenedor y el cuchillo con mano vacilante, claramente no acostumbrada a cubiertos tan sofisticados. «Come», ordenó Henry, más para darse tiempo a asimilarlo todo que por verdadera preocupación. Mientras Valentina masticaba pequeños trozos de comida, él hacía girar el vino en su copa, con los ojos pegados a la foto que aún estaba sobre la mesa. La imagen parecía llena de misterio y su mente luchaba por reconciliar el pasado con el presente. Finalmente, rompió el silencio. «Valentina», dijo en tono controlado, aunque su mente estaba hirviendo. «Si tu madre pensaba que le debía algo, que por alguna razón me necesitaba, ¿por qué esperaste tanto para hablar? ¿Por qué esto solo me llega ahora?» Valentina dejó caer el tenedor y lo miró con una gravedad que lo desconcertó. «Porque no sabía cómo encontrarte», dijo finalmente. Ella lo intentó, pero alguien la detuvo. «¿Holmes? ¿Quién hubiera tenido interés en separarnos?» Henry se inclinó hacia adelante y su voz fue más aguda de lo que pretendía. Valentina se encogió de hombros y de repente pareció diminuta y vulnerable bajo el peso de la pregunta. «Ella no me lo dijo. Ella simplemente dijo que cuando estuvo embarazada de mí, todo se volvió más difícil. Ella perdió contacto contigo y mi abuela no te quería». «Embarazada». La palabra resonó en la mente de Henry como un trueno. Miró a Valentina, que parecía cada vez más agitada. «¿Qué estás tratando de decir?» La adolescente tragó con dificultad y, tras un momento de vacilación, sacó un objeto de su mochila, una vieja pulsera de plata, ligeramente desgastada. Henry sintió un nudo en el estómago al reconocerlo. Era un regalo que le había hecho a Therese, una simple joya comprada con sus ahorros de adolescente, pero que, en ese momento, representaba todos sus sueños y promesas. «Dijo que era una prueba», murmuró Valentina, dejando el brazalete sobre la mesa, «y que yo era una más». «¿Otro qué?», preguntó, su voz llena de tensión creciente. «Otra prueba», respondió Valentina con la voz temblorosa. Contuvo la respiración por un momento, como si estuviera a punto de saltar al vacío, y finalmente soltó. «Mi madre me dijo que tú eres mi padre». El mundo de Henry se detuvo abruptamente. Parpadeó, esperando que las palabras desaparecieran como un mero eco. Pero todavía flotaban en el aire, tan ineludibles como una tormenta que se acerca. Soltó una risa corta e incrédula, un sonido que no coincidía con el nudo que se estaba formando en su garganta. Es ridículo», dijo, empujando hacia atrás su silla. «Nunca supe que Therese estaba embarazada. Si fuera verdad, ella me lo habría dicho. Debes estar equivocado». «No, no me equivoco», respondió Valentina con una fuerza inesperada en su voz. «Mi madre nunca me mintió. Ella dijo que eras mi padre y que algún día debería saberlo». «No es posible». Henry sacudió la cabeza, tratando de descartar la idea. «Ella nunca dijo nada, ni una palabra». «¿Por qué no lo dejaron hablar?», exclamó Valentina con lágrimas en los ojos. «Ella siempre decía que estabas separado por gente mala. Y luego, cuando intentó encontrarte, ya estabas lejos, viviendo otra vida. Dijo que perderte había sido el dolor más grande que había sentido en su vida». Enrique permaneció en silencio. Miró a Valentina con los ojos nublados por las lágrimas y sintió un extraño dolor en el pecho. Tenía los mismos ojos que Therese, ese brillo inconfundible de determinación y sufrimiento. Era como si el pasado estuviera allí, sentado frente a él, exigiendo respuestas que no tenía. «No soy tu padre», dijo, pero las palabras sonaron huecas, carentes de la convicción que quería transmitirles. «Sí es usted», insistió Valentina, agarrando la pulsera como si fuera un ancla. «Si no me crees, ¿por qué no te haces una prueba o algo así? Solo quiero saber si me puedes ayudar, porque si no, no sé qué voy a hacer». La intensidad de su súplica lo desarmó. Henry sintió que su resistencia se desmoronaba, pero no estaba dispuesto a aceptar lo que ella decía. «Aún no. Necesito pensar», dijo, levantándose. «Es demasiado a la vez. Te llevaré de regreso al centro. Puedes seguir vendiendo tus flores o hacer lo que haces». Los ojos de Valentina se abrieron, llenos de pánico.
No, no puede dejarme así, por favor, señor Henry. Mi madre me dijo que tenía que encontrarte. Confié en ella. Confié en ti. El peso de una responsabilidad que nunca pidió empezó a caer sobre él. Henry sabía que si cruzaba esa puerta, podría olvidarse de todo y volver a su vida cuidadosamente organizada. Pero en lo más profundo de su ser, algo lo detenía, algo que no podía nombrar, pero que estaba vinculado a Terese, al pasado, y tal vez al futuro. No voy a abandonarte, dijo finalmente, más suavemente. Pero necesito tiempo. Mañana volveremos a hablar de ello. Te llevaré a un hotel y, mientras tanto, prometo pensarlo. Valentina lo miró fijamente, midiendo sus palabras y luego asintió de mala gana. Henry respiró hondo, intentando ignorar el tumulto que crecía en su interior. No sabía si ella estaba diciendo la verdad. Sin embargo, por alguna razón inexplicable, no podía darle la espalda. Mirándola de nuevo, vio un reflejo de sí mismo que no estaba dispuesto a aceptar. Pasó la noche despierto, sentado en el sillón de su habitación. A su lado, una copa de vino medio vacía. Miró al vacío, incapaz de silenciar la tormenta en su mente. Sobre la mesa descansaba el brazalete de Terese, testigo imprescindible de un pasado que creía haber enterrado. No podía quitarle los ojos de encima a Valentina, ni siquiera cuando lo intentaba. Su rostro, sus ojos. Había algo en ella que lo sacudió de una manera que no podía explicar. ¿Es posible?, murmuró para sí mismo, su voz haciendo eco en el silencio de la mansión. Por la mañana, Hugo, su fiel asistente, encontró a Henry en la misma posición, con aspecto agotado pero decidido. ¿Pasa algo, señor?, preguntó mientras organizaba la agenda del día. Hugo, pospone todas mis citas. Debo partir inmediatamente hacia Puebla, respondió Henry en un tono firme, que no dejaba lugar a disputas. ¿Puebla?, se preguntó Hugo, parpadeando. Pero no has estado allí en años. Es importante. Un asunto personal, interrumpió Henry, poniendo fin a la discusión. Vela por la empresa en mi ausencia. Ah, y reserva una habitación para una joven llamada Valentina. Ella permanecerá en el gran palacio durante mi ausencia. Asegúrate de que no se pierda nada. Hugo vaciló, pero asintió. Bien, señor. ¿Y para la empresa? Haz lo que sea necesario. Confío en ti para que todo funcione. Ahora vete. Unas horas más tarde, Henry estaba en un jet privado rumbo a Puebla. El viaje le pareció más largo de lo que recordaba. Este paisaje, antes lleno de nostalgia, ahora le aportaba un peso emocional inesperado. Al aterrizar, un nudo se apretó en su pecho al encontrar los olores del aire, el ruido de las calles, las montañas a lo lejos. Como si la ciudad hubiera conservado los recuerdos que él había intentado borrar. Su primer destino fue el pequeño pueblo donde creció. Calles adoquinadas, fachadas sencillas. Caminaba lentamente, sintiendo sobre él las miradas curiosas de los habitantes, muchos de los cuales aún recordaban al pobre joven que lo había dejado todo atrás. ¿Enrique Aguirre? Una voz detrás de él le hizo darse la vuelta. Se encontró cara a cara con doña Ramona, una anciana que había sido vecina de su familia. Ella pareció sorprendida, pero no hostil. Ramona, asintió. Necesito tu ayuda. Se trata de Teresa. Los ojos de la anciana se entrecerraron y se cruzó de brazos. Es demasiado tarde para redimirse, Henry. Teresa pasó por momentos difíciles después de que usted se fue. No me fui por elección, respondió, sintiéndose una punzada de frustración lo recorrió. ¿Sabes? Necesito saber qué pasó con ella y por qué nadie me dijo que tenía una hija. El rostro de doña Ramona se suavizó y suspiró. Teresa siempre te defendió, ¿sabes? Incluso cuando tu familia decía que no eras lo suficientemente bueno para ellos. Después de que te fuiste, ella se encontró sola. Dijeron que ya no querías tener nada que ver con ella, que la habías olvidado. Eso no es cierto, exclamó Henry, sintiendo que la ira crecía dentro de él. Le escribí, intenté hablar con él. Nunca recibí respuesta. Doña Ramona lo miró como evaluando su sinceridad. Bueno, quizás deberías hablar con su madre, doña Elvira.
Vive en esta casa grande cerca de la plaza. Pero te lo advierto, ella nunca te amó. Henry asintió, abrumado por una avalancha de emociones encontradas. Dio las gracias a Ramona y se dirigió hacia la antigua casa de Terese. Doña Elvira, ya anciana pero aún imponente, abrió la puerta. Cuando vio a Henry, su rostro se cerró de inmediato. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó sin ocultar su hostilidad. Respuestas, respondió él, mirándola directamente a los ojos. Sobre Teresa y Valentina. El rostro de Elvira palideció ante la mención del nombre de su nieta. No sé de qué estás hablando, dijo, pero su voz temblaba levemente. Sabes muy bien de lo que estoy hablando, insistió Henry. Porque Teresa nunca me dijo que estaba embarazada. Porque nunca supe de Valentina. ¿Qué hiciste para separarnos? Doña Elvira agarró la puerta como si quisiera cerrarla, pero Henry la sujetó con fuerza. Habla, Elvira. Si Teresa se ha ido, debes decirme la verdad, al menos para su memoria. Finalmente, la anciana suspiró, derrotada. No quería que mi hija arruinara su vida contigo, susurró. Ella tenía un futuro. Y tú eras solo un niño pobre sin nada que ofrecerle. ¿Así que le impidiste hablar conmigo, para decirme que estaba esperando un hijo?, exclamó Henry con la voz temblorosa de indignación. Hice lo que pensé que era mejor, respondió fríamente. Envié cartas falsas en su nombre, diciendo que no quería saber más de ti. Pensé que eso sería suficiente para que siguieras adelante. Y aparentemente, eso es lo que hiciste. Henry sintió como si el suelo se le escapara bajo los pies. Toda la ira y el resentimiento que había albergado contra Teresa durante años era solo una mentira. Y ahora se enfrentaba a la verdad. Una verdad que le hizo preguntarse cuántas otras cosas había perdido por culpa de la arrogancia de una madre demasiado controladora. Destruiste su vida, susurró con voz quebrada pero de reproche. ¿Y ahora, quieres hacer lo mismo con Valentina? Doña Elvira no respondió. Sin decir más, Henry se dio la vuelta. Sabía que el pasado no se podía cambiar. Pero ahora tenía una nueva responsabilidad: garantizar que Valentina tuviera un futuro mejor que el que había tenido Teresa. Se iría de Puebla con ella. El viaje de regreso a Guadalajara fue silencioso e introspectivo. Cómodamente sentado en su jet privado, Henry miraba por la ventanilla al horizonte, pero su mente estaba muy lejos, perdida en fragmentos del pasado que ahora le parecían tan claros como dolorosos. Cada detalle descubierto en Puebla pesaba como un martillo en su corazón. Las cartas falsificadas, la soledad de Teresa, la existencia de Valentina, una niña cuya existencia nunca había sospechado. Al aterrizar, Hugo lo estaba esperando en el aeropuerto, como de costumbre. Pero esta vez Henry no respondió al habitual informe sobre asuntos de la empresa. Hasta luego, Hugo, dijo secamente mientras subía a su coche particular. Por ahora, llévame al Gran Palais. Valentina estaba sentada en el vestíbulo del lujoso hotel cuando llegó Henry. Llevaba en las manos una muñeca improvisada, hecha con trozos de tela remendados, probablemente encontrada en la calle. Sus ojos se iluminaron cuando lo vio, pero su expresión rápidamente volvió a ser seria, demasiado seria para una niña de 10 años. «Regresaste», dijo simplemente. «Prometí volver», respondió Henry, sentándose en el sillón frente a ella. Notó cómo sus manos nerviosas descansaban sobre su regazo, agarrando la muñeca como un escudo. «Valentina, fui a Puebla. Hablé con personas que conocían a tu madre. Descubrí muchas cosas». Se inclinó ligeramente hacia adelante, mezclando curiosidad y miedo en sus ojos. «¿Sobre mi mamá?» «Sí», respondió, respirando profundamente antes de continuar. «Y sobre mí también. Parece que tu madre intentó encontrarme, pero fue detenida». Valentina parpadeó, confundida. «¿Por quién?» «Por tu abuela. Doña Elvira hizo todo lo posible para separarnos. Dijo que yo no era lo suficientemente bueno para Teresa, que mi vida representaba un problema para ella. Ella me alejó, Valentina, y por eso nunca supe que existías». La niña permaneció en silencio, absorbiendo estas palabras. En sus ojos,
La tristeza se mezclaba con la comprensión. Mi abuela tampoco me amó nunca, susurró. Ella dijo que fui un error, que mi mamá nunca debería haberme tenido. Una punzada recorrió el pecho de Henry, una mezcla de indignación y culpa. No, it is an error, Valentina. Y tu madre nunca lo pensó. Todo lo que hizo, lo hizo por amor a ti. Entonces, ¿por qué te tomó tanto tiempo encontrarme? La pregunta era sencilla, pero conllevaba años de dolor y abandono. Henry tragó, sopesando el peso aplastante de su culpa. No lo sabía, pero ahora que lo sé, quiero arreglar las cosas. Ahora, ¿crees en mí? ¿Que eres mi padre? Preguntó Valentina con voz frágil, pero llena de esperanza. Henry vaciló un momento antes de responder. Pero sabía que la verdad era inevitable. Sí, eso creo. Todo apuntaba a que así sería, pero quería estar seguro. Hagamos una prueba para confirmar, dijo. No porque dude de ti, sino porque quiero que nunca más haya dudas entre nosotros. Valentina asintió con una leve sonrisa de alivio. Está bien. En los días siguientes, Henry intentó conciliar su nueva realidad con las crecientes tensiones dentro de su empresa. Hugo había llegado con malas noticias. Aparecían inconsistencias en los informes financieros y los beneficios de algunas filiales habían caído sin una explicación clara. Para un hombre acostumbrado al control absoluto, el caos parecía descender a cada área de su vida. Los números no cuadran, señor, dijo Hugo mientras examinaban los documentos en la sala de reuniones de la mansión. Y las apropiaciones indebidas parecen provenir de alguien muy cercano. Quizás de la alta dirección. Henry se masajeó las sienes, intentando mantener la calma. ¿Luis lo sabe? Preguntó, refiriéndose a su primo y socio comercial, el único miembro de su familia en quien había confiado en años. Todavía no, respondió Hugo. Pero ya ha iniciado una auditoría interna. Descubriremos quién está detrás de todo esto. A medida que las tensiones dentro de la empresa se intensificaban, Henry también luchaba con sus propias emociones. Pasaba cada vez más tiempo con Valentina, aprendiendo sobre la vida que había llevado en las calles, las pruebas por las que había pasado y los raros momentos de alegría que había encontrado en el amor incondicional de su madre. Mi madre me cantaba canciones de cuna cuando tenía miedo, me confesó Valentina una noche, jugando con un libro infantil que Henry le había regalado. Dijo que mientras ella estuviera allí, nada malo podría pasarme. ¿Y funcionó? Preguntó Henry, tratando de sonreír. Sí, respondió Valentina, con los ojos brillando con una luz triste. Pero ahora ella se ha ido. Estoy aquí, declaró Henry, con una voz más segura de lo que hubiera esperado. Why ocurrir de ti, Valentina. Lo prometo. Pasaron los días y la prueba de ADN confirmó lo que Henry ya sabía en el fondo. Valentina era efectivamente su hija. Cuando recibió los resultados, una ola de emociones lo invadió. Alivio, culpa, alegría y miedo. Ahora no tenía escapatoria. Era padre y su vida nunca volvería a ser la misma. Henry estaba sentado en su oficina, analizando los informes financieros que Hugo había colocado sobre su escritorio. Las inconsistencias eran evidentes. Se desviaron sumas sustanciales de varias cuentas de la empresa, siempre de manera meticulosa, como si alguien hubiera estudiado cada falla del sistema. Pero a pesar de sus esfuerzos por concentrarse en el problema, su mente divagaba. Estaba pensando en Valentina, que en ese momento estaba jugando en el jardín de la mansión. Poco a poco empezó a acostumbrarse a su nueva vida. El ambiente era pesado, pero Henry sabía que la adaptación no sería fácil. La pequeña todavía llevaba las cicatrices de una infancia marcada por la pérdida y el abandono. Quería protegerla, pero primero tenía que resolver el caos que amenazaba su negocio. Señor Augustín, ha llegado el auditor, anunció Hugo, interrumpiendo su hilo de pensamientos. Muy bien, tráelo, respondió Henry, cerrando sus archivos antes de respirar profundamente. Había llegado el momento de descubrir quién estaba traicionando su confianza. El auditor, un hombre de mediana edad con gafas gruesas y postura rígida, comenzó a explicar los resultados de su investigación. Señor Agustín, las desviaciones fueron cuidadosamente planificadas. Alguien con acceso directo a tus cuentas está detrás de esto.
Y según el análisis de movimientos y privilegios de acceso, sigue surgiendo un nombre. Henry se inclinó hacia adelante con la mirada seria. ¿Holmes? El oyente se aclara la garganta antes de responder. Louis Augustin, tu primo. La revelación cayó como una bomba. Henry permaneció quieto unos segundos, intentando asimilar la información. Luis era más que un simple asociado. Era el único familiar que le quedaba. Después de años de lucha y sacrificio, habían construido este imperio juntos, y Henry siempre había confiado en él como en un hermano. ¿Estás seguro?, preguntó, tratando de mantener la calma. Sí, señor. Las transferencias directas están vinculadas a las cuentas personales de Luis, y no son cantidades pequeñas. Estamos hablando de millones. La sangre de Henry solo dio un giro. Siempre había sabido que el éxito atraía a los celos, pero nunca imaginó ser traicionado por alguien tan cercano. Se levantó bruscamente y se ajustó bruscamente la chaqueta. Déjame encargarme de esto. No se lo cuentes a nadie. Esa noche, Henry invitó a Luis a cenar en la mansión. Hugo había sacado a Valentina a pasear, garantizando así una discusión ininterrumpida. Luis llegó como siempre, sonriente y relajado, como si nada fuera de lo normal. «Estás más serio que de costumbre, prima», bromeó, tomando una copa de vino de la mesa. «¿Problemas comerciales?» «Podemos decir eso», respondió Henry con voz controlada. También se sirvió vino, pero no se llevó la copa a los labios. «Sabes, Luis, siempre pensé que si algún día algo salía mal en la empresa sería por un elemento externo. Pero parece que el enemigo estaba a mi lado». Luis se quedó helado. Su sonrisa se desvaneció. Lentamente colocó su taza sobre la mesa y miró a Henry con cautela. «¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando de traición, Luis». Henry se inclinó ligeramente sobre la mesa, con la mirada fija en la de su primo. «La malversación, las cuentas falsificadas. Todo lleva a ti». Luis guardó silencio por un momento, pero luego soltó una breve carcajada, como si no creyera lo que acababa de escuchar. «Estás bromeando, ¿verdad? ¿A mí? ¿Por qué haría tal cosa contra ti, Henry? Eso es lo que me gustaría saber». Henry sacó una carpeta de su maletín y la arrojó sobre la mesa. «Aquí están los informes, las transferencias, las pruebas. No tiene sentido negarlo, Luis». Su primo miró los documentos, pero no hizo ningún intento de refutarlos. En cambio, mostró una sonrisa amarga y resentida. «Entonces, finalmente lo descubriste. Bien hecho, felicidades, Henry. Supongo que no estás tan ciego como pensaba». Con los puños cerrados, Henry preguntó con voz temblorosa. «¿Por qué, Luis? Después de todo lo que hemos pasado juntos. ¿Por qué hiciste esto?» Luis barrió los papeles con un gesto desdeñoso, como si fueran basura común. «¿Para qué?» «Porque estoy cansado de estar a la sombra del gran Enrique Aguirre. Desde niño siempre ha sido el favorito, el más inteligente, el más decidido. Todo lo que construimos juntos siempre tuvo tu nombre en primer lugar. Mientras tú cosechabas la gloria, yo me contentaba con las migajas». «¿Hablas en serio?» A Henry le costaba creer lo que estaba escuchando. «Siempre he compartido todo contigo, siempre he confiado en ti». «¿Intercambio? ¿Confianza?» Luis estalló en una risa amarga. «Nunca compartiste nada. Siempre has control due to do. Solo quería lo que era mío por derecho. Y, sinceramente, todo estaba bien, hasta que empezaste a husmear. Destruiste esa confianza, Luis», dijo Henry, con la voz temblando de ira. «Y todo esto, por tus celos. Pagarás el precio». Luis se puso de pie con mirada desafiante. «¿Crees que puedes destruirme? ¿Me van a demandar? ¿A encarcelarme? Buena suerte, Enrique. Pero recuerda esto, puedes tener el dinero, el poder, incluso esa pequeña niña que acabas de descubrir. Pero al final, estás solo. Siempre lo has sido». Henry permaneció impasible a pesar del dolor que le infligieron estas palabras. «Quizás tengas razón. Quizás estoy solo. Pero no dejaré que sigas traicionándome. Considere esto como el fin de nuestra asociación y de nuestra relación». Luis se encogió de hombros, como si no le importara, y salió de la mansión sin mirar atrás.
Henry permaneció allí durante mucho tiempo, sintiendo el peso de una nueva traición en su vida. Pero pensando en Valentina, comprendió que no podía permitir que ese golpe extra lo distrajera de su objetivo. Había perdido mucho, pero ahora tenía algo, o más bien alguien, por lo que luchar. A la mañana siguiente, Henry se despertó con una determinación renovada. A pesar del cansancio que pesaba sobre sus hombros, sabía que debía tomar decisiones firmes para reparar el daño causado por Luis, y al mismo tiempo, construir un futuro seguro para Valentina. Mientras tomaba su café en el comedor, hizo una llamada importante. Hugo, organiza una reunión con la junta directiva esta tarde. Quiero que todos estén presentes, especialmente los principales afectados. Los accionistas dieron órdenes de buscar los mejores abogados de la ciudad. Vamos a procesar a Luis por todas las malversaciones que ha cometido. Por supuesto, señor Augustín, respondió Hugo sin dudarlo. Henry colgó y miró por la ventana. En el jardín, Valentina jugaba con un perrito que él le había adoptado unos días antes. La alegría sencilla e inocente en el rostro de la niña contrastaba marcadamente con el caos de su propia vida. Por un momento se permitió sonreír. Durante la reunión con el consejo, Henry no se anduvo con rodeos. Presentó las pruebas contra Luis y detalló las acciones que pensaba tomar para restablecer la confianza en la empresa. Los miembros del consejo, al principio sorprendidos, acabaron apoyando sus decisiones. Henry sabía que el proceso sería largo, pero estaba decidido a reparar el daño causado. Henry, dijo uno de los accionistas, un anciano llamado Octavio, al final de la reunión, fue valiente de tu parte exponer todo esto, pero tienes que estar preparado. Su negocio será examinado minuciosamente y los medios de comunicación se abalanzarán sobre esta historia. Que vengan, respondió Henry con firmeza. No tengo nada que ocultar y si eso limpia el nombre de mi negocio, entonces vale la pena. De regreso a la mansión, Henry encontró a Valentina sentada en el sofá de la sala, sosteniendo el brazalete de Terese en sus manos. La pequeña estaba tan absorta que ni siquiera notó su entrada. ¿En qué estás pensando?, le preguntó, sentándose a su lado. Valentina levantó la vista, llena de una mezcla de tristeza y curiosidad. Estaba pensando en mamá. ¿Crees que ella estaría feliz de verme aquí contigo? Henry sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero respondió con sinceridad. Eso creo, Valentina. Tu madre era una mujer increíble y lo único que quería era lo mejor para ti. Ojalá hubiera sabido esto antes para poder ayudarlo. Ahora me estás ayudando, dijo Valentina con una pequeña sonrisa. Y eso ya es mucho. Puso una mano suave sobre su hombro. Te prometí que nunca más te dejaría sola y cumpliré esa promesa. Te creo, respondió ella con una mirada confiada que calentó el corazón de Henry. En los días siguientes, Henry comenzó a reorganizar su vida para incluir a Valentina en su vida diaria. Contrató tutores privados para que le ayudaran a recuperar los años de escuela perdidos, pero también pasó tiempo con ella, algo que nunca antes imaginó que haría. Una tarde, mientras caminaban por el centro de Guadalajara, Valentina se detuvo frente a una florería y contempló los arreglos florales en el escaparate, con los ojos brillantes. ¿Te gustan las flores?, preguntó Henry. Mi madre siempre decía que las flores podían traer luz, incluso en los días más tristes, respondió Valentina. Le encantaban las rosas rojas. Henry entró en la tienda y salió unos momentos después con el ramo de rosas rojas. Se arrodilló frente a Valentina y le entregó las flores. Ella se quedó sin palabras. Son para ti, dijo con una cálida sonrisa, y también para tu madre, porque creo que ella nos unió de alguna manera. Valentina apretó delicadamente las flores y luego sorprendió a Henry abrazándolo también. Gracias, papá, dijo por primera vez. Henry sintió que se le oprimió el pecho al escuchar esta palabra. Él también la tomó en sus brazos, dejando finalmente fluir las lágrimas que había estado reteniendo durante tanto tiempo. Esa noche, mientras observaba a Valentina dormir tranquilamente en su habitación, Henry supo que estaba en el camino correcto. No podía cambiar el pasado, pero podía hacer todo lo posible para garantizar que su hija tuviera un futuro brillante y seguro. Había llegado el momento de reconstruir no solo su negocio, sino también su alma.
Y Valentina fue la piedra angular. El sol de la mañana iluminaba los jardines de la finca de Henry, proyectando suaves sombras sobre el césped impecablemente cuidado. Valentina corría entre los árboles, sosteniendo una cometa que Henry le había ayudado a hacer la noche anterior. Un momento sencillo, pero lleno de significado para él. Esta escena representó un renacimiento. Observaba jugar a la niña mientras sostenía un periódico donde en primera plana aparecía la última noticia. La investigación sobre el desfalco de Luis ocupaba los titulares. Pero Henry ya no estaba preocupado por el escándalo. Sabía que su negocio sobreviviría. Después de todo, había enfrentado pruebas mucho mayores en su vida. A partir de ahora, toda su atención se centró en un proyecto que llevaba semanas dándole vueltas. Unos días más tarde, Henry reunió a un equipo de arquitectos, abogados y trabajadores sociales en uno de los salones de la finca. Caminó de un lado a otro, exponiendo su visión, su mirada llena de una determinación que no había mostrado en años. «Quiero construir hogares para niños de la calle en todo México», declaró. «No solo lugares donde dormir, sino también espacios donde poder estudiar, aprender un oficio, y sobre todo, sentirse seguros». El equipo escuchó impresionado y le dijo a un arquitecto: «Es un proyecto ambicioso, requerirá recursos considerables y mucho tiempo». «Tengo abundantes recursos», respondió Henry sin dudarlo. «¿Y tiempo? Bueno, no hay nada más valioso que invertir que eso». El proyecto recibió el nombre de Fundación Terese, en homenaje a la mujer que sirvió de vínculo entre Henry y Valentina. Cuando Valentina escuchó el nombre, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Mi mamá estaría muy feliz», dijo, abrazando fuertemente a Henry. «Ella se merece eso y más», respondió acariciando el cabello de la pequeña. «Y tú, Valentina, mereces un mundo mejor. Esto es lo que construiré, empezando por ti». Unas semanas más tarde, se inauguró el primer albergue de la Fundación Terese en un modesto barrio de Guadalajara. Henry se aseguró de llevar a Valentina a la ceremonia de inauguración. Mientras cortaba la cinta simbólica, Valentina le tomó la mano con fuerza. El albergue, un edificio moderno y acogedor, exhibía en su entrada una placa con el nombre de la fundación y su lema: «Porque nadie merece crecer solo». Los niños empezaron a llegar, algunos tímidos, otros curiosos. Henry observó cómo Valentina se acercaba a una niña y le entregaba una flor que había recogido en el jardín de la casa. «Ahora tienes un lugar propio», dijo Valentina con una sonrisa. Henry sintió una oleada de orgullo y emoción al ver florecer a su hija. Esa tarde, de vuelta en casa, Henry y Valentina estaban sentados en el césped del jardín, bajo un cielo estrellado. Sostenía en sus manos una guitarra, instrumento que no había tocado desde su juventud. Valentina le pidió que tocara algo y él empezó a rasguear suavemente una melodía sencilla que aprendió cuando era joven y sin dinero. «Es hermoso», murmuró Valentina, apoyando la cabeza en su hombro. «Era una canción que le encantaba a tu madre», respondió Henry con una sonrisa melancólica. «Dijo que siempre trajo esperanza, incluso en los momentos más difíciles». «Entonces cántala para mí», pidió Valentina. Henry se rió levemente, un poco avergonzado, pero obedeció. Su voz profunda y emotiva llenó el aire, mientras Valentina lo acompañaba con ligeros aplausos. Fue un momento simple, pero parecía contener todo lo que habían logrado juntos. Al final de la canción, Henry miró a Valentina y con absoluta seguridad, le dijo: «Nunca más volverás a estar sola, Valentina. Te prometo que». La niña le sonrió y, por primera vez, Henry sintió que su vida, marcada por tantas pérdidas y desilusiones, finalmente había encontrado el verdadero significado. Sus risas resonaron por el jardín, mezclándose con el suave susurro de los árboles en la brisa nocturna. Y bajo este cielo estrellado, la historia de Henry y Valentina no terminó, sino que encontró su verdadero comienzo, un comienzo lleno de esperanza, amor y la promesa de un futuro radiante.